Bienvenidos al canal de Laboratorio de Neurociencias. Mi nombre es Mariana Álvarez, soy colaboradora del laboratorio y en este video les vamos a platicar sobre un artículo llamado Videojuegos y estrés, cómo las evaluaciones de estrés y el contenido del juego afectan las respuestas cardiovasculares y emocionales, escrito por Anne-Marie Porter y Paula Gulcasia. En esta investigación se utilizó el modelo biopsicosocial de desafío y amenaza para poder determinar si los videojuegos causan algún tipo de respuesta cardiovascular frente al estrés mediante comparaciones entre los efectos frente a la amenaza y el desafío de dos videojuegos diferentes. También se evaluaron las emociones positivas y negativas que se iban generando frente al tipo de videojuego. Esperamos que este video sea de su agrado. Mi nombre es Saúl Acevedo y en este video vengo a hablarles sobre los videojuegos y el estrés, cómo las evaluaciones de estrés y el contenido del juego afectan los resultados cardiovasculares y emocionales. En los últimos años, la investigación ha demostrado un interés en los efectos de los videojuegos sobre el estrés. Algunos estudios de investigación han encontrado que los videojuegos inducen al estrés, mientras que otros han demostrado que lo reducen o lo controlan. El estrés crónico a lo largo del tiempo influye en la disfunción cardiovascular, metabólica e inmunológica y contribuye a la progresión e irritación de múltiples problemas de salud que incluyen enfermedad coronaria, autoinmune y diabetes. Se define como la exposición a un factor de estrés que persiste durante varias horas del día, semanas o incluso meses. Si los videojuegos tienen el potencial de inducir estrés, los jugadores habituales pueden estar en riesgo de sufrir resultados de estrés crónico. Durante una respuesta al estrés, los sistemas reguladores central, autónomo, endocrino e inmunológico interactúan para adaptarse a las demandas del factor de estrés y lograr la estabilidad fisiológica. Como se describe en el síndrome de adaptación, las respuestas al estrés ocurren dentro del sistema nervioso simpático, a lo largo del eje simpático adrenal medular, con las siglas SAM, y el eje hipotálamo pituitario adrenal, con las siglas HPA. El eje SAM estimula la producción de catecolaminas en la médula suprarrenal, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina y epinefrina. Y en paralelo, el eje HPA estimula la liberación de glucocorticoides, por ejemplo el cortisol, en la corteza suprarrenal. Las hormonas del estrés le indican al cuerpo que circule más energía al influir en el funcionamiento cardiovascular. Los estresores mentales agudos conducen a aumentos de la presión arterial y frecuencia cardíaca y disminuyen el tono vagal y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Durante la evaluación del estrés, un individuo determina si un factor estresante es un desafío o una amenaza para las metas personales. Si se evalúa como una amenaza, se considera un obstáculo para las metas personales y se activa una respuesta al estrés. Si se evalúa como un desafío, se percibe como una fuente potencial de crecimiento personal y no se activa una respuesta al estrés. Si los recursos disponibles se perciben como insuficientes para enfrentar a las demandas del factor estresante, entonces se valora como una amenaza. El modelo biopsicosocial de desafío y amenaza se sumó a las teorías del estrés anteriores al demostrar cómo las evaluaciones de desafío y amenaza conducen a diferentes resultados cardiovasculares. Las evaluaciones de amenazas activan una respuesta fisiológica al estrés al inducir la circulación de hormonas del estrés tanto del eje SAM como del eje HPA. Las evaluaciones de desafío activan el eje SAM, pero no el eje HPA, y el cuerpo no activa una respuesta fisiológica al estrés. 148 estudiantes de psicología fueron partícipes de esta investigación. Sus edades variaron de entre 18 a 38 años. Todos informaron haber jugado videojuegos al menos una vez y se percibieron a sí mismos como moderadamente hábiles para jugar videojuegos. Los videojuegos que se jugaron se dividieron en dos categorías: juegos de pelea y juego de rompecabezas. Los participantes que fueron asignados al juego de peleas
jugaron Mortal Kombat Complete Edition, que requería que los jugadores lucharan en 10 partidas 1 contra oponentes de la computadora. Los participantes que fueron asignados a la condición del juego de rompecabezas jugaron Tetris Ultimate, que requería que los jugadores completaran filas de formas que caían durante un nivel de juego, y los participantes reiniciaban el nivel cuando las filas alcanzaban la parte superior de la pantalla. Ambos videojuegos necesitaban configuraciones de dificultad más altas para permitir evaluaciones de amenazas. Los entornos de dificultad se eligieron basándose en pruebas previas con 10 participantes. El estudio utilizó un diseño factorial con 2 variables de sujeto y medidas repetidas en 3 puntos de tiempo: línea de base, antes del juego y después del juego. Hubo 37 participantes por grupo. Los participantes se ejecutaron individualmente en sesiones de 1 hora y se asignaron al azar a una de 4 condiciones según las instrucciones de evaluación y el contenido del videojuego. Las 4 condiciones eran desafío lucha, amenaza lucha, desafío rompecabezas y amenaza rompecabezas. Al inicio, se entregaron a los participantes cuestionarios de indicadores de salud y experiencia previa en videojuegos, y se midieron escalas de calificación de emociones, variabilidad de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Se instruyó a los participantes en las condiciones de evaluación del desafío para que ganaran la mayor cantidad de partidas u obtuvieran tantos puntos como fuera posible, y pensaran en el juego como una oportunidad para superar un desafío y tener éxito con un esfuerzo continuo. Los participantes recibieron instrucciones difíciles basadas en el rendimiento, y se les dijo que serían evaluados en función de su rendimiento en el juego y la velocidad con la que lo juegan. Después de las instrucciones, los participantes completaron calificaciones de evaluación de estrés primarias y secundarias previas al juego, calificaciones de emociones y 2 lecturas de presión arterial. En general, los participantes que recibieron instrucciones de evaluación de amenazas informaron más ansiedad antes del juego e informaron más emociones negativas y menos positivas después del juego. Un análisis de efectos principales simples mostró que en Mortal Kombat los jugadores tuvieron calificaciones de emoción de daño más bajas que los jugadores de Tetris y calificaciones de emoción de desafío más altas después del juego. Inesperadamente, los jugadores de Mortal Kombat informaron más emociones positivas y menos negativas que los jugadores de Tetris después del juego. El propósito principal del estudio actual fue determinar si jugar videojuegos puede inducir estrés al manipular las instrucciones del videojuego para evocar amenazas o cuestionar evaluaciones. Los participantes que recibieron instrucciones de amenaza informaron más ansiedad antes de comenzar el juego, lo que indica que las instrucciones de amenaza tuvieron el efecto esperado. Los resultados cardiovasculares no fueron consistentes con los hallazgos previos utilizando el modelo. En el estudio actual, el grupo de evaluación de amenazas tuvo una excitación significativamente mayor, lo que indica que las instrucciones de amenaza influyeron en los resultados cardiovasculares. Sin embargo, la falta de diferencias grupales en la presión arterial indica que las evaluaciones de amenazas no indujeron una respuesta de estrés al jugar videojuegos. El objetivo secundario del presente estudio fue comparar los resultados del estrés en el modelo biopsicosocial de desafío y amenaza entre un videojuego de lucha y un videojuego de rompecabezas. Hubo diferencias significativas en los resultados cardiovasculares entre los diferentes tipos de videojuegos. Para los jugadores de Tetris no hubo cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la presión arterial, pero los jugadores de Mortal Kombat tuvieron una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el juego y una presión arterial más alta después del juego, lo que indica que en Mortal Kombat los jugadores tuvieron una respuesta de estrés cardiovascular. Los hallazgos emocionales difirieron al comparar juegos de lucha y rompecabezas. Los jugadores de Mortal Kombat informaron calificaciones de emociones positivas más altas y calificaciones de emociones negativas más bajas que los jugadores de Tetris.
Los individuos están motivados para jugar videojuegos que satisfacen las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y afinidad. La competencia es la necesidad de desafío y sentimientos de eficacia durante una tarea, y una menor competencia percibida se ha relacionado con emociones más negativas como la frustración después del juego. En conclusión, el tipo de videojuego tuvo un efecto en los resultados del estrés y encontramos que los jugadores de juegos de lucha mostraron una respuesta de estrés cardiovascular después del juego, mientras que los jugadores de juegos de rompecabezas no. Sin embargo, los jugadores de juegos de lucha también informaron niveles más altos de emociones positivas después del juego. La aplicación del modelo biopsicosocial de desafío y amenaza dentro del presente estudio demuestra que los videojuegos son una experiencia interactiva compleja y producen diferentes influencias en los resultados del estrés en comparación con los factores estresantes probados en investigaciones anteriores. Las investigaciones futuras con videojuegos deberían abordar la medición del estrés con métodos biopsicosociales para comprender mejor la relación entre los videojuegos y el estrés. El tipo de videojuego sí tuvo un efecto frente a los resultados del estrés y en la presencia de emociones positivas, las cuales mostraron un mayor índice en el juego de combate. Debido a estos resultados, se resalta la necesidad de impulsar investigaciones que examinen más a fondo las emociones positivas que se generan y los posibles resultados a futuro de salud de aquellos que juegan videojuegos más violentos diariamente o semanalmente, para poder determinar si estas personas se encuentran en riesgo de desarrollar problemas de salud a largo plazo relacionados con el estrés y con las enfermedades cardiovasculares. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente.